que tiene todo eso, ¿no? Dijimos que el citrato que sirve para coagulación, la P-fosfato que sirve para el transporte de oxígeno hacia los tejidos, la dextrosa y la adenina que sirven justamente para el metabolismo de los glóbulos rojos, ¿no? Muy bien. Y acá, si nosotros hacemos una centrifugación suave, porque así es, una centrifugación de acuerdo a las características de la centrífuga, especialmente, eso tiene su revolución, de acuerdo al radio, ¿no? Vamos a separar, miren ustedes, en esta segunda bolsa tenemos plasma rico en plaquetas de una cantidad, un volumen de 200 mililitros, y la bolsa primaria inicial, un concentrado de hematía de 300. Dijimos que tiene 200 de glóbulos rojos y 100 de plasma. Y esa sangre nosotros podemos almacenar por 35 días, podemos almacenar por 42 días, ¿no? A 4 grados centígrados. ¿Listo? Muy bien. Y si nosotros hacemos ya una centrifugación más rápida a ese plasma rico en plaquetas, que tiene un volumen de 200 mililitros, así es, ¿no? Nos va a quedar lo que vemos en la parte de abajo, 50 mililitros que corresponde a concentrado de plaquetas. Y el concentrado de plaquetas, una vez que cortamos la bolsa, eso lo puedo conservar a temperatura ambiente, ¿no? O a 22 grados centígrados, una conservación por espacio de 5 días. Pero este espacio de 5 días, ustedes como médicos van a querer dar mejor para su paciente, que sea lo mejor tiempo extraído, ¿no? Cercano a la fecha de extracción es mejor no esperar 5 días. Ya a los 5 días ya su funcionabilidad de las plaquetas disminuye. Y lo que se pasa a la otra bolsa es un plasma pobre en plaquetas que generalmente, como dijimos, eso nosotros lo eliminamos porque no tenemos una planta procesadora de productos biológicos, porque bien podría hacerse para la fabricación o la elaboración de albúmina, ¿no? Ese plasma pobre en plaquetas, ¿no? Claro, lógicamente, una opción muy inmediata, si se ha congelado ese plasma dentro de las 6 horas, es un plasma fresco congelado que tiene todos los factores de coagulación, incluyendo el factor 5, incluyendo el factor 8, ¿no es cierto? Muy bien, y la otra parte, de ahí también podemos sacar el crío precipitado. El crío precipitado que hay que congelarlo, ¿no? En un ambiente de hielo seco con alcohol, ¿no? A bajas temperaturas, especialmente a bajas temperaturas, para que de una manera así brusca se pueda, digamos, congelar el plasma y de esa manera obtener los elementos que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Especialmente el factor 1, factor 5, factor 5, no, factor 1, factor 8 y factor 13, punto. Ese es el crío precipitado, ¿no? Entonces, y lógicamente, esto como plasma fresco puede quedar ya congelado, ¿no? Si se ha hecho dentro de las 6 horas, ya lo guardo de frente, tiene todos los factores de coagulación. Lo puedo guardar hasta 12 meses a menos 30 grados centígrados, ¿no? Y miren ustedes, yo puedo hacer, si no, congelarlo, ¿no? A bajas temperaturas, como dice ahí, congelar a menos 70 grados centígrados, ¿no? Y cuando yo bruscamente congelo a menos 70 grados centígrados, eso va a hacer que se precipiten esas proteínas. ¿Qué proteínas? Factor 1, factor 8, fibronectina, etcétera, ¿no? Entonces, especialmente ellos pueden tener, ¿no? Y luego que ya está congelado así bruscamente, yo lo puedo descongelar por 12 a 18 horas, ¿no? A 4 grados centígrados, o sea, en el espacio donde se guardan las unidades de sangre, ahí lo puedo dejar por 12 a 18 horas. Lo puedo hacer hoy día en la noche, hoy día, ahorita, este momento, y mañana que pasa 12 horas, 18 horas, ya está como un adoquincito que se está descongelando, y ahí ya lo puedo centrifugar y sacar. Y esas formaciones blanquecinas, como unos algodoncitos, ese es el crío precipitado. Yo centrifugo, voy a tener un volumen final de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Y el plasma residual generalmente nosotros lo eliminamos, ¿no? Y acá los componentes sanguíneos diluidos en solución salina, ¿no? Podemos hacer, pero no, como dije, no es recomendable utilizar ningún líquido. Ninguno de estos líquidos se debe utilizar.
¿no? Porque dice, como dice acá, no se debe utilizar especialmente, ¿no? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, ahí vamos a tener lactato de Ringer. Utilizamos, eso tiene calcio, eso puede coagular. O también hay dextrosa, ¿no es cierto? O sea, glucosa con glóbulo rojo va a formar grumos. Uy, problemas para mi paciente. No es recomendable adicionar ninguno de estos componentes. Y acá, miren ustedes, la sangre total. Si conservo la sangre total como tal, miren ustedes, los glóbulos rojos vamos a tener una reducción gradual de la función, ¿no? Ya sabemos, el fosfato, ¿no? Que es importante para llevar, digamos, el oxígeno a los tejidos que están ahí. Entonces, yo voy a tener ese gran problema. Si está más tiempo está en la refrigeración, eso cada día va a disminuir. Luego voy a tener las plaquetas, realmente son no funcionales en horas, ¿no? Y más arribita el plasma, ¿no? Estamos viendo el potasio que aumenta a las semanas, así es, también el pH disminuye a las semanas, los factores de coagulación, el factor 5 y el factor 8 a las horas ya están destruyéndose eso, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo una sangre total no es lo más adecuado. Y acá todo lo que hemos visto, el grupo sanguíneo de los pacientes que están en el lado izquierdo, el grupo O, por ejemplo, puede recibir todos los grupos de plasma. Todos los grupos de plasma puede recibir, ¿no? El grupo A puede recibir su mismo grupo A o el AB. El AB no tiene ningún anticuerpo, señores. Igualito, el grupo B de los pacientes pueden recibir su mismo grupo de plasma o plasma AB. Y lógicamente el grupo de pacientes que es AB tiene que recibir AB, no se le puede dar otro, ¿ok? Muy bien. Y acá el volumen, miren ustedes, la sangre total, y tiene un volumen de 500, como dijimos, ¿no? Podemos ver el volumen de Matías, que es 200, de Matías puros son 200, y volumen de plasma son 300, ¿no? El hematocrito va a ser entonces 40%. ¿No? Ese es el hematocrito del que ha donado, ¿cierto? Pero miren, en el otro lado tenemos los hematíes puros, ¿no? Eh, un concentrado de hematíes tiene pues volumen de 300, pero eso no es puro el concentrado de hematíes. El volumen de hematíes realmente es 200 y volumen de plasma es 100. Ahí se suma, tiene 300. Y al final eso nos va a dar un hematocrito de 70 grados, ¿no? 70% de hematocrito, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta los volúmenes, especialmente para poder, digamos, sacar mi balance hídrico al final, ¿no? Bien, dijimos que el principio uno. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Esto no pasamos, ¿no? No pasamos esta diapositiva. Hace un momento no pasamos No, eso, ¿no? ¿No? no, no. Ya. Entonces, esto dijimos que nosotros tenemos que conocer este principio uno. Tenemos que identificar la causa de la deficiencia. O sea, ¿por qué tiene déficit de tal cosa mi paciente? Eso tenemos que identificar para que de acuerdo a ello también combatamos esa deficiencia, porque acuérdense que el producto que yo le voy a transfundir es una cosa momentánea, no va a ser para siempre. Esa es la intención, entonces. ¿Ya? Entonces, miren ustedes acá tenemos estas figuritas muy importantes. Miren, ve, la primera figura que dice normal, estamos viendo que la producción, el cañito que está arriba, es normal y también la disminución, o sea, la pérdida, es en cantidades normales. Si tenemos un volumen, un nivel también normal, ¿no? Y un color normal. Pero en la siguiente figurita vemos que ese chorrito delgadito que sale del cañito, o sea, hay poca producción, ¿no es cierto? Se ha disminuido la producción. Pero abajo tenemos, digamos, la pérdida que está normal. Y eso con el tiempo, miren, los niveles han disminuido lógicamente, ¿no? Entonces acá hay un déficit de producción.
¿no es cierto? En la parte de abajito, la parte izquierda, hay una pérdida aumentada. Hay una pérdida aumentada. Mire, ustedes están viendo el chorro grande y la producción está normal. Entonces, eso con el tiempo que pasa, lógicamente la pérdida está aumentada, el nivel baja, ¿no? Como dijimos, esto puede ser una hemorragia digestiva, ¿no? ¿No? Y la última figurita que vemos un nivel normal, pero de un producto oscuro, de un producto malo. O sea, se está produciendo, si se quiere, hay una producción en cantidades normales, pero de un producto malo. Y lógicamente se está perdiendo igual en esa proporción, pero también está saliendo ese producto malo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Una disminución, una producción disminuida en proteínas, una insuficiencia hepática. Una producción de componentes celulares, una anemia plástica. Una producción de un componente funcionalmente defectuoso, o sea, baja cantidad de fibrinógeno, por ejemplo. O, digamos, en componentes celulares, la trombastenia de Glassman, plaquetas muy disminuidas, ¿no es cierto? Pero de mala calidad. Una pérdida excesiva en las proteínas, lo que se produce en síndrome nefrótico, una pérdida pues bastante de albúmina, ¿no es cierto?, a nivel renal. O un glóbulo rojo causado por una hemorragia gastrointestinal, como hemos visto. O una destrucción aumentada, los factores de coagulación, digamos, como ocurre pues en una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo. O cuando yo hablo de componentes celulares, en una decisión aumentada de una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, eso especialmente, y secuestro el último, que generalmente componentes celulares, la anemia causada por hiperesplenismo, ¿no? El segundo principio dijimos que solamente debe administrarse el componente deficitario, nada más. Nada más debemos dar eso, ¿no? Y acá está, mire, ve, si mi paciente está bajo de fibrinógeno, crioprecipitado. Si mi paciente tiene déficit de factor 5, tengo que darle plasma fresco congelado, que es el plasma que tiene todos los factores de coagulación y es el único componente que tiene factor 5. El factor 7, bueno, puede ser un complejo, un plasma de recuperación, que casi eso no existe, no hay, no, difícil son los pacientes con déficit de factor 7. Factor 8 sí, tengo que darle crío precipitado. Enfermedad de von Willebrand, también crío precipitado. Factor 9, también hay factor 9, factor 10, recuperación, factor 11, factor 13. Todos son con plasmas simples, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, miren ustedes, tenemos que darle solamente el que requiere mi paciente. No debemos darle otras cosas más, ¿no? Y acá, miren ustedes, podemos hablar de la féresis transfusional o productiva, ¿no? Estamos viendo ahí. Miren esas plaquetitas que son obtenidas por aféresis, ¿no? ¿Cómo se obtienen esas plaquetitas, no? Esta aféresis productivo transfusional que se hace en un donante, lógicamente. Un solo donador equivale a 10 o más donaciones en una sola sesión con esta máquina, ¿no? Y acá está el ejemplo, miren, ve. Por aféresis tenemos una gota grande de 200 centímetros cúbicos, pero al costado, miren ustedes, tengo que sacar, eh, digamos, pool de plaquetas de 10 personas, ¿no? Y hay 2, 4, 6, 10 personas de cada una de su sangre voy a sacar un concentrado plaquetario. Al final son 10 concentrados plaquetarios. Y de cada uno se saca 50 por 10 son 500, ¿no? Es, es mucho volumen, ¿no? Pero ya Félix 200 es lo más indicado, entonces, ¿no? Y acá está, miren, ve el ejemplo que estamos viendo. Le sacamos pool de plaquetas, ahí están 10 bolsas de sangre. De cada bolsa sacamos un concentrado de plaquetas que está a su costadito, ¿no? Y al final yo voy a tener, si yo mezclo solamente los plasmas que vemos ahí que están las plaquetas, voy a tener 500, porque cada uno tiene 50. 50 por 10 son 500 centímetros. En cambio, por aferis, miren esas dos bolsitas, cada una tiene aproximadamente 100 centímetros cúbicos. Acá es un volumen de 200, que igual vamos a tener lo que equivale a 10 concentrados plaquetarios por aféresis, ¿no? Entonces, realmente lo que dice este principio, pues que dice que solamente debemos darle
el componente deficitario, pero aparte que sea en un menor volumen. ¿Y cuál tiene menor volumen acá? Es la aféresis. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que dar. No debemos dar de muchas personas. Siempre con más personas hay posibilidades, riesgos de transmitir enfermedades por ventana, riesgo de sensibilizar con anticuerpos. Entonces, ese es importante. Porque si yo le doy pool de plaquetas, al poco tiempo, mi paciente va a ser refractario. Y mi paciente, si forma anticuerpos, se puede morir lo más pronto, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que evitar de darle esas pools de plaquetas, darle más aféresis de plaquetas, ¿no? Y si yo les digo algo más, en Japón, desde el año 74, señores, desde el año 74, ya no se utiliza este pool de plaquetas. Todo es por aféresis. Ojalá que nosotros algún momento lleguemos a esa situación. Nosotros en el seguro podemos mejorar, ¿no? Si nosotros, digamos, vienen más los donantes para plaqueta por aféresis, podemos sacar más y podemos insistir a nuestras autoridades que nos compren más bolsas para aféresis, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad, ¿no? Sí se puede hacer y obtener óptima calidad, lógicamente, ¿no? Miren ustedes el tercer principio. Miren ustedes, debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Eso es lo que nosotros luchamos todos los días. Donante voluntario. ¿Por qué hemos hecho la campaña de donación de sangre con ustedes? Porque ustedes son buenos donantes. Son los mejores donantes ustedes. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero no podemos aceptar gente que vende su sangre. ¿Quiénes venden su sangre? Gente que, por ejemplo, está pues necesitado de mucho dinero. ¿Quiénes necesitan más? Gente que no trabaja, un delincuente, un drogadicto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no debemos aceptar de esas personas. Y peor, si venden su sangre, no es un producto de óptima calidad, ¿no? Y nosotros acá cuando hablamos de este tercer principio, como dice, este principio debe haber la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Entonces tenemos que estar seguros de dar lo máxima seguridad, la máxima seguridad, ¿no? Entonces, evitar reacciones transfusionales, ¿no? Para ver que no haya una reacción hemolítica, ¿no? Donde puede haber problemas de mala técnica, de reactivos malos. Hoy en día, para hacer las pruebas cruzadas, ¿no? Tenemos productos de óptima calidad, ¿no? Nosotros tenemos productos tan igual como se hace en los grandes países del mundo. Entonces, eso es importante y eso es bueno para nuestros pacientes, ¿no? De esa manera evitamos estas reacciones transfusionales. Evitar la transmisión de infecciones, bacteriana especialmente. Hay una técnica antiséptica. Hay un sistema cerrado de las bolsas que vimos. Mire, ven las bolsas. Y la conservación adecuada, lógicamente, a 4 grados centígrados. Y también evitar la transmisión de infecciones víricas, haciendo una buena selección del donante, o sea, donantes voluntarios de sangre, que debe ser el mayor porcentaje. Tenemos que hacer una buena selección de donantes, ¿no es cierto? El estudio inmunoserológico, el ELISA, la quimioluminiscencia, que son métodos muy buenos que utilizamos nosotros. O sea, tenemos que evitar la transfusión mediante estos sistemas. Pero a pesar de ello, que nosotros utilizamos buenos reactivos de óptima calidad, se puede pasar inadvertido por ese famoso periodo de ventana. En toda parte del mundo puede ser ese problema, ¿no? Y miren, si nosotros miramos todo lo que gastamos en banco de sangre, cada día se gasta más dinero, ¿no? Justamente para poder dar lo mejor a nuestro paciente, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de HIV, ¿no? De HIV, que por ejemplo, miren ustedes de primera generación, cómo era, ¿no? Un periodo bastante largo, ¿no? En segunda generación, en la tercera generación, ¿no? Un periodo de ventana de 22 días, ¿no? Entonces, para que ustedes vean realmente cómo ha mejorado y cómo nosotros podemos hacer, ¿no? Hoy en día, ¿no? El P24, por ejemplo, este que ves de rosadito,
¿no? Que nos puede dar, pues, un periodo de ventana de, ¿no es cierto?, de 16 días. Y si nosotros hacemos NAT, nos pueden dar un periodo de ventana de 11 días, ¿no? O sea, 11 días, este es lo que nosotros llamamos periodo de eclipse, ¿no? Ya lo hemos visto cuando hemos realizado la clase de retrovirus, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá, ¿no? Miren ustedes la cero conversión, lo que estamos comentando, ¿no? El anticuerpo solito te daba un periodo de ventana de 22 días, ¿no? 22 días. Si nosotros hacíamos el antígeno P24 de 16 días, y si nosotros hacemos el NAT, 11 días, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo los distintos reactivos nos pueden dar esas alternativas. Y acá, de hepatitis C, que nadie hace nada, ¿no? Miren, cómo si cuando se utilizaba el reactivo de primera generación había un periodo de ventana de 150 días. O sea, si un donante venía, se hacía la prueba, estaba negativo y donaba. Pero podía estar en esos 150 días de periodo de ventana, señora. Imagínense, así eran los reactivos de primera generación. De segunda generación era 80, de tercera generación, 70 días. Miren ustedes, 70 días. ¿Ah? Entonces, hoy en día se puede mejorar, ¿no? Podemos tener de 11 a 10 días con las pruebas NAT que se pueden realizar, ¿no? Entonces, aquí están los periodos de ventana que estamos viendo. Miren ustedes, ¿no? Primera generación, 80 días. 80 días el periodo de ventana, ¿no? Primera generación, ¿no? Primera generación, 98 días. Segunda generación, 82 días. Tercera generación, 70 días. Y el PCR, 14 días, ¿no? Ese es lo último, 14 días de periodo de ventana, ¿no? Muy bien. Y acá, miren ustedes el riesgo de NAT antes. Miren ustedes, acá se ha hecho de todos los estudios, ¿no? Pero, por ejemplo, el riesgo por transfusión de HIV, uno cada 600.000 hay esa posibilidad. Pero si nosotros, digamos, miren ustedes, en prevalencia en donantes, uno cada 20.000 en los donantes, ¿no? Esto era antes del NAT, lógicamente. Y si hacemos una prevalencia general de la población es uno cada 250 personas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, lógicamente, eh, es más propenso en los donantes, ¿no es cierto?, que nos interesa. Y así sucesivamente para hepatitis B, para HTLV, similar, ¿no es cierto? Y esto era antes del NAT. Ahora vamos a ver después del NAT. Miren el riesgo, o sea, cuando se hacía NAT, saben NAT qué cosas, ¿no? Test de amplificación de ácidos nucleicos para HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Entonces, miren ustedes, el riesgo todavía hay, ¿no? Cuando yo transfundo, hay un riesgo de HIV, a pesar que yo hago NAT, de una persona por cada 1 millón de transfusiones. Pero es bastante lejos, ¿no es cierto? ¿No? O para hepatitis B es uno cada 200.000. HTLV, uno cada 600.000. ¿Ah? Hepatitis C, ahora con estos objetivos, uno cada 1 millón de transfusiones. Y a sífilis es uno a 1 millón también, etcétera, ¿no? Muy bien. Y miren ustedes, como decía, cada año que pasa, aumenta los dólares en Estados Unidos, es eso, ¿no? Cada año hay que hacer más pruebas y representa más dinero, ¿no? Cada año aparecen más cosas, como estamos viendo. Miren, el HTLV apareció el año 89, la hepatitis C 90, ¿no? Hoy en día se hace, por ejemplo, estudios
digamos, investigación bacteriana, especialmente en las plaquetas, ¿no? Y acá está las pruebas NAT, ¿no es cierto? Las pruebas NAT que estamos haciendo ahora, etcétera. Y también, por otro lado, este tercer gran principio dice que tenemos que cuidar a nuestros pacientes. En este caso, cuando se transfunden los niñitos y los ancianos, tenemos que ponerle más lento que una persona normal. Tenemos que evitar la sobrecarga de líquidos para no producir edema de miembros inferiores, especialmente edema de pulmón podemos tener en nuestros pacientes que reciben una transfusión. Y a los componentes transportadores de oxígeno ya hemos visto al inicio, ¿no? El plasma fresco congelado, lo más importante que ustedes tienen que conocer, señores, que tiene todos los factores de coagulación. Pero aparte, bueno, tiene albúmina, globulinas, factores de coagulación, como hemos visto, 90% de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que ver todo eso. Acá nos quedamos. La sobrecarga de líquidos en los niños y ancianos tenemos que ver, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado al transfundir, ¿no? Un niñito es igual que un ancianito, ya tenemos que poner lentamente la transfusión. Esto ya hemos visto, como dijimos. Las indicaciones del plasma, viene acá, ¿no? No, acá. Tiene 90% de agua, el plasma fresco, 7 a 8 de proteínas, albúmina, globulina, factor de coagulación, 2% de carbohidratos y lípidos, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de productos de desgaste metabólico, cristaloides, hormonas, vitaminas, etcétera, ¿no? Y contiene además elementos solubles del sistema de coagulación. Además, tenemos que anotar a los sistemas fibrinolyíticos y los inhibidores, especialmente en los naturales como antitorbina 3, ¿no? Las indicaciones de plasma fresco congelado, pacientes con déficit múltiples de factores de coagulación, a veces no conozco qué factor de coagulación puede estar, digamos, con déficit. Entonces, yo tengo que, en ese caso, utilizar plasma fresco congelado, ¿no? Que tiene todos los factores de coagulación. Paciente con déficit congénito de factor 5, ya hemos dicho, ya lo único que tiene es el plasma fresco. Casos que se desconoce la deficiencia y sangramiento de igual manera. La coagulación intravascular diseminada. Paciente sometido a repetida plasmaféresis. Bueno, eso si es que no han tenido cuidado en los procedimientos, ¿no? Nosotros cuando hacemos esos procedimientos de plasmaféresis tenemos cuidado cuando ya debe recibir plasma, cuando debe recibir albúmina, ¿no? Púrpura trombocitopénica trombótica. Ah, esa es una cosa maravillosa, pero tenemos que ponerle plasma en general, ¿no? Y pacientes que tengan transfusiones masivas, pero para eso necesitamos controlarlos bien, ¿no? Y acá la dosis, cuando es déficit de factor 5, 10 mililitros por kilo cada 12 horas. Déficit de factor 9, 5 mililitros por kilo cada 24 horas nada más, miren, ¿eh? Cuando es déficit moderado de factores como el 2, el 7, el 9, el 10, una unidad de plasma fresco de 200 centímetros cada 24 horas, o sea, más lejos todavía, ¿no? Déficit de factor 13, un plasma fresco de 200 cada semana, ¿no? Entonces, esto hay que saber. Contraindicaciones para el plasma fresco, miren, no se debe usar para expandir volumen, ¿no? Ya sabemos el riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no? La alternativa tenemos que usar albúmina, especialmente albúmina. Administrar proteínas en pacientes con deficiencias nutricionales, no se debe usar. No, el plasma no tiene ninguna, digamos, sustancia nutricional. Para nutrir al paciente no tiene nada, eso es falso, es mentira, ¿no? No se debe usar como profiláctico o posoperatorio de cirugía cardiovascular o transfusión masón. No, para eso tenemos que controlar bien de qué manera vamos a reponerle sus componentes, digamos, de coagulación. ¿Se puede presentar reacciones alérgicas? Sí, anafilaxia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Si no actuamos esa anafilaxia inmediatamente, pues, se puede morir el paciente, ojo. Y el riesgo, lógicamente,
¿no? Las precauciones que tenemos que tener, el riesgo de enfermedades transmisibles, que de todas maneras está ahí. El plasma simple ya no se utiliza, ¿no? Podríamos haber dicho hace un momento eso, pero ya no utilizamos ni para hemofilia B porque ya no lo tenemos, ¿no? El crío precipitado es una proteína de alto peso molecular que precipita por el frío, ya lo hemos dicho, precipitado blanco, ¿no? Cada unidad contiene, miren ustedes, factor 8 con actividad procoagulante, ¿no? Y este factor 8 tiene de 80 a 100 unidades de factor 8, ¿no? El factor von Willebrand de 40 a 70% del plasma inicial, eso es lo que tiene. El fibrinógeno tiene 250 miligramos cada unidad. Y el crío precipitado también tiene factor 13, ¿no? Como hemos dicho, y también la fibronectina que sirve para los procesos infecciosos. El crío precipitado, llamado también factor antihemofílico, bueno, se puede indicar todavía para hemofilia A, enfermedad von Willebrand, hipo y disfibrinogenemias para tratar el CID, pero primero combatir la causa, ojo. Y también sirve como un depurador del sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Especialmente relacionado con la fibronectina. Y acá una fórmula para poder, digamos, indicar de qué manera, ¿no? Podemos indicar, por ejemplo, eh, nosotros acá tenemos el volumen de plasma, el volumen mililitro por el porcentaje de nivel deseado menos el porcentaje de nivel inicial, son fórmulas sobre 100, ¿no? Entonces, solamente el peso, que es 70, ¿no? El hematocrito 40. Entonces nosotros ponemos esos valores y al final nos va a dar un producto final de 2.800 centímetros cúbicos, ¿no? Mililitros. Entonces, ¿cuántas unidades se requiere? Se apunta acá a los 280 menos 50 menos 0 sobre 100, 1.400 unidades, ¿no? De factor 8, o sea, 20 unidades por kilo de peso cada 12 horas. Para fibrinógeno, nosotros eh, factor 13, un crío precipitado cada bolsa, un crío precipitado cada 10 kilos de peso se puede dar y cada 2 semanas, ¿no? Contraindicaciones: no usar para tratamiento diferentes factores, diferentes al 8, al 11, al 1, ¿no? En lo posible, ABO compatible. De todas maneras, el riesgo de enfermedades transmisibles. En caso de grandes volúmenes, tenemos que monitorizar, especialmente porque hay una hiperfibrinogenemia. Puede haber un tromboembolismo, lógicamente. Y acá una lista para que vean el fibrinógeno, por ejemplo, es el factor 1, ¿no? El nivel hemostático es de 100 miligramos por ciento, la vida media de 4 a 6 días, ¿no? El factor 5 vamos a ver. Mire, el factor 5 se necesita plasma fresco congelado y nosotros no debemos llevar, por ejemplo, al 100%. Al 100% no debemos llevar, mire, ve. Nosotros solamente del 10 al 25% es el nivel hemostático, ¿no? Erróneamente otros ponen más cantidad, no es necesario. Y la vida media está en 24 horas. O sea, eso tenemos que tener bien centrados. Igual, miren el factor 8. Factor 8 para hemofilia, crío precipitado. Solamente llevar hasta el 30 a 50% del nivel hemostático, nada más. No se debe llevar más cantidades, no es suficiente, ¿no? ¿No? Y acá el plasma simple, bueno, otras cosas más, ¿no? Eh, fac- este es el factor 11, plasma simple, y ya no se indica eso, ¿no?
Factor 13 de crío precipitado, ¿sí? Miren, solamente de 1 al 2%, ¿no? Y cada 6 días. Muy bien, y acá está, miren, ven, cuando yo preparo plasma fresco, acá está, tiene todos los factores de coagulación, todos. Miren, acá están los factores de coagulación. El crío precipitado no tiene factor 2, no tiene factor 5, factor 7, etcétera. O sea, tiene fibrinógeno, factor 1, factor 8, factor 13. ¿Qué cosa más tiene el crío precipitado? Fibronectina, ¿no? Ya, el plasma residual ya no nos interesa porque ya no lo utilizamos, ¿no? O sea, para que ustedes conozcan el crío precipitado que tiene y el plasma fresco que tiene, nada más. Las plaquetas ya hemos visto que la plasma rico en plaquetas no se debe utilizar solamente los concentrados plaquetarios, ¿no? Y acá está lo que nosotros tenemos que dar realmente, el plasma que no pase pues los 5 días especialmente, mientras más fresco esté, entre comillas, las plaquetas va a ser mejores, ¿no? Y los riesgos, miren ustedes, ¿no? Lógicamente a mayor, digamos, recuento, el riesgo es bajo, ¿no? Cuando el recuento está muy bajito, los riesgos son elevados, ¿no? Hay hemorragias graves. Eso es importante, el recuento de plaquetas. Y acá tenemos una paciente que ha recibido trasplante autólogo de médula ósea, él está recibiendo plaquetas obtenidas por aféresis. Entonces, cuando nosotros transfundimos plaquetas, tenemos que poner en esta balanza riesgos, beneficios, ¿no? El riesgo, ya hemos dicho, que siempre puede haber esa posibilidad de aloinmunización, o sea, formación de anticuerpos. Y también la posibilidad de haber infecciones por ese periodo de ventana que estamos viendo. Y lógicamente, podemos tener reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas, especialmente por las proteínas plasmáticas. Nosotros sabemos que el beneficio de las plaquetas, lógicamente, detiene la hemorragia. Previene la hemorragia, no tanto utilizamos las plaquetas para prevenir, solamente más para tratar las hemorragias. Y ahí está la máquina de Pérez que les comenté al inicio, de la máquina de la firma Baxter, modelo Amicus. Y miren ustedes los antígenos plaquetarios que tienen cada uno de ellos, ¿no? Sistema BO también tiene, LUIS, antígenos plaquetarios específicos, HPA1, HPA2, antígenos de la clase HLA clase 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos tienen y los antígenos plaquetarios propios, ¿no? Para que ustedes vean realmente tan complejo es esto, y de ahí que nosotros tenemos que saber indicar nuestras plaquetas y no dar, ¿no? Número de alelos y especificación de la clase de HLA tipo clase 1, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas. Nosotros debemos acostumbrar solamente a dar plaqueta por aféresis. Eso quiere decir con todo esto que estamos viendo, ¿no? En los peligros y reacciones a veces de la transfusión de plaqueta, la inmunización, formación de anticuerpos, la refractariedad de las plaquetas que ya no responden, infecciones posttransfusionales que puede haber, enfermedad de contra el huésped de igual manera, y puede haber púrpura posttransfusional también. O sea, todos estos peligros y reacciones que pueden dar la transfusión de plaquetas. Y cuando yo encuentro un paciente que no responde a la transfusión de plaquetas, tengo que hacer la investigación de aloanticuerpos, ¿no? Porque el paciente puede tener ya estos anticuerpos de HLA o también contra los antígenos plaquetarios propios. Entonces, eso es muy importante hacer la investigación. Y las causas de refractariedad plaquetaria inmune, formación de anticuerpos a la inmunización, anticuerpos dirigidos contra antígenos HLA, es otra manera, anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Anticuerpos dirigidos contra antígenos ABH, puede ser autoanticuerpos diversos, dependiendo del tipo de enfermedad, y también los medicamentos pueden dar esa refractariedad inmune, ¿no? Y las causas de refractariedad no inmune, la fiebre, la infección, CID,
sepsis, hepatomegalia, y también algunas drogas nos pueden dar este problema, ¿no? Y la prueba de compatibilidad plaquetaria, yo puedo hacerlo, y miren ustedes, nosotros como hospital del Seguro Social, los 3 hospitales hacemos la prueba de compatibilidad plaquetaria para aquellos pacientes que son refractarios. Hacemos la investigación y luego la prueba de compatibilidad plaquetaria. De esta manera, nosotros hacemos que se prolongue más la vida de estos pacientes, ¿no? Ese es un hecho muy maravilloso realmente. Y nosotros todo lo que hemos hablado, ya sabemos que hay un beneficio comprobado. Así es, sabemos de ese beneficio comprobado, pero también sabemos el riesgo potencial conocido. Entonces, eso tenemos que tener cuidado y lógicamente, como dije al comienzo, tenemos que dar estos componentes cuando realmente lo requiere nuestro paciente, ¿no? Y factores de coagulación por ingeniería genética, nueva modalidad de investigación para el futuro hemodiálisis. Ya lo tenemos. Ya tenemos pues factor 8, factor 9, ¿no es cierto? Ya se usan. Hay albúmina también producido por ingeniería genética, pero hasta ahora no se obtiene la aprobación de la FDA. Están todavía comprobando. Pero hay una buena alternativa, la albúmina que tenemos, que es humana, nos puede defender mucho. Se van, como dijimos, esa temperatura que recibe es una manera de inactivar muchos virus. O sea, va a seguir brindándonos una seguridad todavía para nosotros. O sea, no tenemos problema con albúmina y nada más. Si hay alguna pregunta, ¿han visto hasta el final? ¿Sí? ¿Han escuchado también? Delegada. Sí, doctor, sí se ha visto y se ha escuchado. Bueno, yo estoy recontra cansado. Estaba en muchas labores hoy día. Y ya, la otra clase la haremos mañana.